Hola, bienvenidos a vuestro canal Fotografías con Corazón. Soy José María Aponte, fotógrafo, y estoy muy contento de que me volváis a acompañar en este nuevo vídeo. Hoy lo que quiero que veamos es un concepto muy utilizado en fotografía, como es el desenfoque, también conocido uno de los efectos del desenfoque como bokeh, cuando en realidad de lo que estamos hablando es del concepto de profundidad de campo en fotografía. Intentaré explicarlo de una forma bastante amena, sin perder rigor, pero sin ser excesivamente técnico. Cuando tomamos una fotografía a una persona y, por ejemplo, le enfocamos en el ojo, disparamos la fotografía, el plano que incluye donde hemos enfocado, es decir, el plano del ojo, aparece enfocado. Estamos hablando del plano, es decir, todo lo que esté a la misma distancia del sensor de la cámara que el ojo que ha sido enfocado. Hacia adelante, todos los planos que van hacia adelante y todos los planos que van hacia atrás de este ojo ya no van a estar tan enfocados como el ojo. Y la zona donde se mantiene un enfoque razonable se le llama profundidad de campo. Es decir, profundidad de campo son todos los planos del espacio donde cuando yo hago una fotografía aparecen con un enfoque razonable. Fuera de esa zona de profundidad de campo, ya los objetos están desenfocados. Por tanto, el concepto de profundidad de campo es muy importante saberlo y controlarlo, porque imaginaros que queréis sacar un retrato y queréis que toda la cabeza de una persona aparezca enfocada. Pues tenéis que tener en cuenta que la profundidad de campo, como mínimo, tendrá que ir desde la punta de la nariz hasta la parte de atrás del pelo. Y entonces el sujeto aparecerá enfocado. Muchas veces cuando hacemos un retrato y en función de la cámara que cojamos y de los parámetros que pongamos en la exposición, la apertura, la focal, etc., pues se puede dar el caso de que tenemos el ojo perfectamente enfocado, pero la punta de la nariz ya no lo está, o incluso la oreja ya tampoco está con enfoque, están desenfocados. Por eso hay que tener mucho cuidado para que al menos que busquemos ese efecto, tengamos en un perfecto enfoque todo aquello que queramos fotografiar y que nosotros queramos que esté enfocado. De ahí la importancia de la profundidad de campo. La profundidad de campo o zona enfocada, ¿de qué depende? Pues depende de múltiples factores. En primer lugar, del tamaño del sensor. Cuanto mayor sea el tamaño del sensor de la cámara, más desenfoque podemos lograr, es decir, menor será la profundidad de campo. Esto lo vais a ver de una forma muy fácil. Si hacéis una fotografía que no sea en modo retrato con un teléfono móvil, prácticamente todo os aparece enfocado, porque el sensor de las cámaras de los móviles es bastante pequeñito. Sin embargo, si lo hacéis con una cámara fotográfica, a mayor sensor aparecerá una zona enfocada y una zona desenfocada. Otro de los conceptos que influyen muchísimo en la profundidad del campo o de su inversa el desenfoque es la apertura del objetivo. A mayor apertura del objetivo, mayor desenfoque, es decir, menor profundidad de campo, mayor área desenfocada. La gente intuitivamente piensa que este es el concepto más importante para el desenfoque. El poner un objetivo a 1.4, a 1.8 es lo que nos va a dar mayor desenfoque. Pero eso no es real, porque hay otros conceptos que tienen más influencia incluso. Otro parámetro que influye mucho en la profundidad de campo o de su inversa al desenfoque es la focal que utilicemos. A mayor teleobjetivo, es decir, mayor distancia focal en milímetros, mayor zona desenfocada, mayor desenfoque. Es decir, conseguimos más desenfoque con una focal de 200 milímetros que con una focal de 50 milímetros, a igualdad de apertura de objetivo. Si no tenéis muy claro qué es esto de la distancia focal y en qué influye en la apertura del campo visual, os dejo por aquí una tarjetita que os llevará a un vídeo donde explico cómo influyen las distancias focales en las distorsiones que se hacen en los retratos. Pues bien, otro aspecto muy importante a la hora de tener mayor o menor desenfoque en una fotografía es la distancia desde la cámara donde tomamos la foto al sujeto. Si tenemos el sujeto muy cerca de la cámara,
habrá mayor zona desenfocada, es decir, habrá menor profundidad de campo. Y si alejamos la cámara del objeto a fotografiar, tendremos un mayor enfoque, es decir, una mayor profundidad de campo. Y otro de los aspectos importantes para la profundidad de campo es la distancia del sujeto al fondo de la fotografía. Si el sujeto está muy próximo al fondo de la fotografía, habrá más zona enfocada, habrá más profundidad de campo, habrá menos desenfoque. Sin embargo, si el objeto a fotografiar está muy alejado del fondo de la fotografía, tendremos más zona desenfocada, tendremos menos profundidad de campo. Veis que os lo estoy diciendo quizás de una forma muy repetitiva, pero es para que afiancemos el concepto de que la profundidad de campo es la zona del espacio donde tenemos enfoque, pero normalmente lo que buscamos los fotógrafos es el desenfoque, el efecto retrato, como ahora está muy de moda en los móviles, que es la inversa de la profundidad de campo. También he dicho antes un concepto que era el bokeh. El bokeh es un nombre japonés que viene a decir que una vez que tenemos desenfocado el fondo de una fotografía, cómo de bonito se ve. Y el bokeh lo vais a ver en muchas fotografías, sobre todo es muy patente en luces, porque cuando tenemos el fondo desenfocado y hay luces, nos aparecen unos circulitos del color de las luces que la verdad es que da un efecto precioso. Cómo sea este bokeh depende muchísimo de cómo esté fabricado el objetivo que utilicemos para la fotografía. Los objetivos tienen una serie de palas que lo que hacen es abrir o cerrar, lo he dicho al revés, cerrar o abrir para que entre más luz. Eso está hecho por una serie de palas que se van cerrando y en función del número de palas que tenga el objetivo, cuando hagamos el bokeh, pues veremos los círculos que efectivamente parezcan círculos o que parezcan limones o que parezcan ojos de gato o que estén cortados. Esto lo va a dar el número de palas del objetivo cuando se abre y cuando se cierra. Si tenemos un objetivo de 5 palas o de 6 palas, dará unas figuras redondas de bokeh mucho más distorsionadas que un objetivo de 11 palas o de 13 palas. Es decir, a mayor número de palas del objetivo, más bonito, más geométricamente perfecto se verá el bokeh. Como podréis comprender, a mayor número de palas del objetivo, más caro será este. Pero para que ya podáis saber cuando veis un bokeh, porque en unos aparecen círculos perfectos, en otros aparece forma de limón, en otros aparece forma de ojo y en otros los círculos aparecen cortados. Pues por el número de palas del objetivo con el que se ha realizado la fotografía. Ya he explicado la teoría de lo que influye para hacer un mayor o menor desenfoque en un objeto en una fotografía. Desenfoque o su inversa, cuánta zona hay enfocada, que es la profundidad de campo. Ahora lo que voy a hacer es, con mi cámara, he puesto un objetivo, un 50 mm 1.8 de la marca Yongnuo. He utilizado este objetivo porque al tener una apertura bastante amplia de 1.8, pues voy a poder jugar a hacer una fotografía en 1.8, en 4 y en 8 y así veréis la diferencia en la profundidad de campo. Y tengo en esta mesa situado el objeto, aquí tengo el objeto principal y tengo los objetos de fondo y tengo un objeto, el muñeco lanitas, lo tengo a mitad de la profundidad de la mesa. Ahora lo que voy a hacer es distintas fotografías cambiando la apertura del objetivo, que hemos visto que influye en la profundidad de campo. Voy a mover la cámara de sitio para acercarla mucho al sujeto o alejarla mucho del sujeto. Con eso tenemos otro parámetro para ver cómo varía la profundidad de campo. También moveré el sujeto acercándolo al fondo o alejándolo del fondo para que veáis cómo influye también eso en el desenfoque. Y por último, lo que haré será cambiar el objetivo para que veáis cómo influyen las focales en la variación de la profundidad de campo, que en realidad la focal es la que tiene casi más efecto dentro del desenfoque, mucho más que la apertura del objetivo. Pues sin más, y para no olvidarme he colocado un trípode
porque como no voy a utilizar flash, sino que voy a utilizar la luz natural y tampoco es que me entre mucho de la calle, porque he tenido que cerrar el panel con un por span justo detrás de la fotografía, porque si no lo que obtenía era un contraluz. Por tanto, no tengo la luz suficiente como para hacer la fotografía a mano. He puesto el trípode para que cuando ponga f8.0 para ver la diferencia con una apertura de 1.8 poder hacer la fotografía perfectamente. Entonces iré variando el trípode e iré haciendo la fotografía. Me veréis haciendo la fotografía y conforme las vaya haciendo os pondré un pantallazo del resultado y así podremos ir viendo todos cómo va variando el desenfoque, cómo va variando la profundidad de campo. Por favor, no os vayáis, que es muy interesante. Hasta ahora. Bien, voy a hacer la primera fotografía, la voy a hacer acercándome mucho al sujeto. Todo lo que pueda me voy a acercar al sujeto y así veremos qué profundidad de campo, qué zona desenfocada tengo. La primera fotografía he puesto el objetivo a 1.8 de apertura. Ahora voy a pasar a f4.0, cambiaré el parámetro de la velocidad para que la imagen esté igual de expuesta que la anterior. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a poner F8 para que veáis cómo influye las distintas aperturas de los objetivos en el desenfoque. Ahora lo que voy a hacer es que voy a alejar la cámara todo lo que pueda del objeto para ver también cómo se varía la profundidad de campo. Y lo voy a hacer para F8, para F4 y para F1.8. Ahora, a esta distancia, lo que voy a hacer es, voy a sacar una fotografía con estos parámetros, en concreto la apertura del objetivo es 1.8 y voy a hacer una fotografía con el mini yo pegado al borde de la mesa y después lo voy a pegar completamente al fondo y así veréis cómo varía el desenfoque. Esto es el parámetro de distancia del sujeto al fondo de la fotografía. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar el objetivo de la cámara, le voy a poner un objetivo zoom para tener distintas distancias focales con las que poder ver cómo aumentando la focal
con la que hago la fotografía también aumenta el desenfoque. Entonces paro aquí el vídeo, desmonto el objetivo de la cámara, monto el otro y volvemos a sacar fotografías. Bien, pues ya he colocado en cámara un objetivo 28-80 de Canon para full frame, EF2880 de apertura variable. Es un objetivo antiguo, un objetivo que tenían las cámaras analógicas y es poco luminoso, pero para el efecto que estamos buscando, y ya que tengo trípode que le puedo dar la velocidad de obturación que desee, el objetivo cumple perfectamente. Y lo que voy a hacer es hacer una fotografía a 35 milímetros, a 50 milímetros y a 80. Y vamos a ver cómo influye la focal en el desenfoque, en la profundidad de campo, que son los conceptos opuestos. Pues voy a disparar ahora a 35 milímetros. A 35 milímetros la apertura de este objetivo es 3,5. Voy a disparar y lo voy a variar a 50 y a 80. A 50 milímetros la apertura del objetivo es 4,0. Y ahora lo voy a poner a 80 milímetros. A 80 milímetros la apertura del objetivo es 5,6, luego tengo que compensar con dándole menor, es decir, mayor tiempo de exposición para que me entre más luz en el sensor. Pues bien, ya habéis podido ver cómo cambia la profundidad de campo, cómo aumenta o disminuye la zona que está desenfocada en función de todos los parámetros que había dicho antes. Recordemos los factores que influían en la profundidad de campo. En primer lugar, el tamaño del sensor. Este ha sido la única prueba que no he realizado, puesto que he utilizado siempre la misma cámara, que es una cámara full frame, la 5D clásica de Canon. Tendría que haber utilizado pues una APS-C o una micro 4 tercios para haber visto la diferencia. Pero vosotros me creéis que a mayor tamaño de sensor, mayores desenfoques que se producen, es decir, menor profundidad de campo. En segundo lugar, habíamos visto la apertura del objetivo. A mayores aperturas del objetivo, mayores desenfoques, menores profundidades de campo. En tercer lugar, habíamos visto también la distancia de la cámara al sujeto que vamos a fotografiar. Cuanto más cerca del sujeto, mayores desenfoques. En cuarto lugar, habíamos visto la distancia del sujeto al fondo de la fotografía. A mayor distancia del sujeto del fondo de la fotografía, mayores desenfoques que se obtienen. Y en último lugar, la focal del objetivo. A mayor focal del objetivo, mayor desenfoque que se nos produce. Por ejemplo, si vosotros queréis hacer una fotografía con efecto retrato en un teléfono móvil, pues ya sabéis que el sensor, tamaño del sensor, no lo podéis cambiar. Si podéis jugar con la focal porque vuestro móvil tenga distintas cámaras, distintas lentes, pues tenéis que poner aquella que sea más teleobjetivo, aquella que tenga más milímetros. Pero si solo tenéis una cámara, pues podéis jugar para obtener el máximo desenfoque de dos formas. En primer lugar, acercando mucho la cámara al objeto que queréis fotografiar, y en segundo lugar, alejando la persona que queréis fotografiar o el objeto mucho del fondo de la fotografía. Con ellos conseguiréis los mayores desenfoques posibles. Pues bien, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Lo que vamos a hacer en este momento es tanto yo como Mini Yo es despedirnos de todos vosotros. Por favor, tener mucho cuidado y hacer caso a las recomendaciones sanitarias porque estamos en un tiempo complicado de COVID
y os deseamos que pongáis todo el corazón a vuestra vida, a las cuestiones pequeñas, a las cuestiones grandes y que nos veamos en un próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like. Si os gusta la temática del canal, por favor, suscribiros. Y tanto Mini Yo y yo os decimos ¡hasta luego! Hasta la próxima semana aquí en vuestro canal Fotografías con Corazón. ¡Adiós! Pues la calidad de este bokeh